Bienvenidos a un nuevo episodio del Séptimo Misterio. Hoy nos adentramos en la mente y la vida de uno de los personajes más enigmáticos, perturbadores y, por momentos, surrealistas de la historia criminal moderna, Robert Durst. Heredero de un imperio inmobiliario multimillonario en Nueva York, Durst pasó más de 3 décadas eludiendo a la justicia mientras una estela de desapariciones y muertes violentas rodeaba su círculo más íntimo. Lo que hace que este caso sea verdaderamente excepcional no es solo la impunidad que el dinero pudo comprar durante años, sino la forma casi cómica y arrogante en la que su propio ego terminó por traicionarlo. Desde su infancia marcada por la tragedia hasta su confesión accidental frente a un micrófono encendido, hoy desglosamos la anatomía de un hombre que creía estar por encima de la ley, pero que acabó siendo víctima de sus propias palabras. La historia de Robert Alan Durst comienza el 12 de abril de 1943 en Scarsdale, Nueva York, en el seno de una de las familias más poderosas del sector inmobiliario. Hijo de Seymour Durst y Benice Stein, Robert fue el mayor de 4 hermanos y creció rodeado de una fortuna inmensa construida por su abuelo Joseph, un inmigrante austrohúngaro que fundó The Durst Organization. Sin embargo, detrás de los muros de su mansión, la vida estaba lejos de ser perfecta. La rivalidad con su hermano menor, Douglas, era encarnizada desde la niñez, compitiendo por la atención de un padre autoritario, severo y poco afectuoso que priorizaba los negocios sobre la calidez familiar. Esta falta de estructura emocional sentaría las bases de una personalidad fragmentada que más tarde los psiquiatras intentarían descifrar sin éxito. El evento que fracturó definitivamente la psique de Robert ocurrió el 8 de noviembre de 1950, cuando apenas tenía 7 años. Su madre, Benice, falleció al caer desde el tejado de su casa en circunstancias que nunca fueron totalmente esclarecidas. Mientras que el resto de la familia intentó mantener la versión de un trágico accidente, Robert sostuvo durante toda su vida una versión mucho más macabra. Aseguraba que su padre lo había llevado hasta una ventana para que viera a su madre cruzar el puente, siendo testigo presencial de su suicidio. Esta pérdida violenta lo convirtió en un niño solitario y errático, llevándolo a recibir tratamiento psiquiátrico en 1953, donde fue diagnosticado con una descomposición de la personalidad y posible esquizofrenia. Lamentablemente, el tratamiento fue ignorado por su familia, permitiendo que Robert creciera sin las herramientas necesarias para gestionar su oscuridad interna. Tras una adolescencia aislada, Robert logró graduarse en economía. Tras varios intentos fallidos de encontrar su propio camino, regresó a Nueva York para trabajar en la empresa familiar. Fue en 1970 cuando conoció a Kathleen McCormack, una joven higienista dental de clase trabajadora que alquilaba un departamento propiedad de los Durst. La atracción fue inmediata y, pese a las diferencias sociales, se mudaron juntos a Vermont para abrir un negocio de comida sana llamado All Good Things. Aquella época fue quizás el único momento de relativa paz en la vida de Robert, pero la presión de su padre para que asumiera su rol en el imperio familiar los obligó a regresar a la gran ciudad. Se casaron en 1973, pero la felicidad fue un espejismo que se disipó rápidamente ante la naturaleza violenta y controladora que Robert empezó a ejercer sobre su esposa. El matrimonio se convirtió en un infierno de abusos físicos y psicológicos. Testigos de la familia de Kathleen recordaban episodios donde Robert la arrastraba por el cabello en reuniones familiares, mientras ejercía un control económico absoluto sobre ella. En 1976, tras enterarse de que Kathleen estaba embarazada, Robert la obligó a abortar bajo amenaza de divorcio, alegando que nunca quiso tener hijos. La situación escaló hasta enero de 1982, cuando Kathleen llegó a urgencias con hematomas en el rostro causados por su marido. 3 semanas después de ese incidente, la noche del 31 de enero, tras una tensa cena con amigas donde confesó tener miedo de lo que Bobby pudiera hacerle, Kathleen desapareció sin dejar rastro. Robert tardó 5 días en denunciar la desaparición y utilizó todo su poder para desviar las sospechas,
sugiriendo que ella simplemente se había ido con otro hombre. Durante años, el caso de Kathleen quedó estancado a pesar de las sospechas de sus amigas, quienes incluso revisaron la basura de Robert encontrando listas de objetos sospechosos como pala, llave inglesa y puente. Mientras tanto, Robert encontró una aliada incondicional en su mejor amiga de la universidad, Susan Berman. Susan, hija de un mafioso y experta en el manejo de medios, se convirtió en su portavoz oficial, defendiéndolo públicamente y ayudándolo a navegar la presión mediática. Sin embargo, la lealtad de Susan pudo haber sido su sentencia de muerte. En el año 2000, cuando la policía de Nueva York reabrió el caso de Kathleen y citó a Susan para declarar, esta fue encontrada muerta en su casa de Beverly Hills con un disparo en la nuca. Poco antes, Robert le había transferido $50,000, alimentando la teoría de que intentó comprar su silencio y, al no lograrlo, decidió eliminar al único testigo que conocía sus secretos. Presionado por la sombra de estos crímenes, Robert huyó a Galveston, Texas, donde alquiló un departamento barato disfrazado de una mujer muda llamada Dorothy Siner. En este aislamiento voluntario, entabló una extraña relación con su vecino, Morris Black. En septiembre de 2001, restos humanos desmembrados aparecieron flotando en la bahía de Galveston. Pertenecían a Morris. Robert fue arrestado tras encontrarse sangre en su departamento y una receta óptica a su nombre en la basura. Lo más increíble de este capítulo es que, tras pagar una fianza millonaria y huir para ser capturado robando un sándwich de pollo, teniendo miles de dólares en efectivo, Robert fue a juicio y logró salir absuelto del cargo de asesinato. Su defensa convenció al jurado de que Morris había muerto accidentalmente durante un forcejeo por un arma y que Robert, en un estado de pánico, solo se limitó a desmembrar el cuerpo. Parecía que Robert Durst se saldría con la suya para siempre, pero su propia vanidad lo llevó a contactar a los realizadores de una película basada en su vida para contar su verdad. Esto dio lugar a la serie documental, The Hinks. Durante las grabaciones, Robert se mostró arrogante y manipulador, pero los investigadores del documental descubrieron una prueba reina, una carta escrita por Robert con la misma falta de ortografía, Beverly, en lugar de Beverly, que aparecía en la nota anónima enviada a la policía cuando Susan Berman fue asesinada. Al ser confrontado con ambas evidencias en cámara, Robert entró en un estado de nerviosismo absoluto. Al terminar la entrevista, fue al baño sin darse cuenta de que su micrófono inalámbrico seguía encendido y, en la soledad del cubículo, susurró las palabras que lo condenarían. ¿Qué diablos hice? Matarlos a todos, por supuesto. Esa confesión accidental fue el clavo final en su ataúd legal. Robert intentó huir de nuevo, pero fue capturado en un hotel de Nueva Orleans con un mapa de Cuba y una máscara de látex. Tras años de retrasos, incluyendo la pandemia de COVID-19, fue finalmente condenado a cadena perpetua en 2021 por el asesinato de Susan Berman. Aunque nunca fue juzgado formalmente por la desaparición de Kathleen, la justicia de California dictaminó que la había matado para evitar que Susan lo delatara. Robert Durst falleció en prisión el 10 de enero de 2022, llevándose a la tumba el secreto del paradero de los restos de su primera esposa, pero dejando tras de sí una de las crónicas más oscuras sobre cómo el privilegio y la psicopatía pueden caminar de la mano durante décadas. Cerramos así este expediente del séptimo misterio. La vida de Robert Durst nos deja una reflexión inquietante sobre la impunidad y el azar. Si no hubiera sentido la necesidad narcisista de limpiar su imagen ante las cámaras, probablemente habría muerto como un hombre libre. Hoy, la familia de Kathleen sigue buscando respuestas, recordándonos que mientras no haya un cuerpo, el misterio nunca estará totalmente cerrado. ¿Creen ustedes que la confesión en el baño fue un error genuino o un deseo inconsciente de ser finalmente atrapado? Dejen sus teorías en los comentarios. No olviden suscribirse para más historias que desafían la lógica y recuerden, a veces,
El silencio es el único aliado del culpable, y Robert Durst simplemente no supo callar a tiempo. Buenas noches.